el tema que vamos a trabajar ahorita es leyes de Newton. Entonces, quiero que prestemos mucha atención en los ejercicios, al final, perdón, los ejercicios, en la teoría, y al final de la teoría lo que vamos a hacer es como un par de consejos para que ustedes puedan montar su diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son como un eje de coordenadas X, Y, igual que los del capítulo 1 de vectores, donde ustedes ubican las fuerzas y con base donde ubican las fuerzas, resuelven el problema. Entonces, aquí es muy importante para este capítulo tener claro el capítulo de vectores. Entonces, con lo que vamos a ver hoy, también vamos a practicar un poquito vectores, porque es importante para este capítulo tener claro vectores. Ok, en los últimos capítulos nosotros vimos cómo describir el movimiento en dos dimensiones y algunos ejemplos de 3 dimensiones. ¿Se acuerdan? Habíamos visto la velocidad constante, que solo se usaba la ecuación de velocidad igual a desplazamiento entre tiempo, o de rapidez igual a distancia entre tiempo. Vimos la aceleración constante, donde habían ciertas ecuaciones que tenían que ustedes utilizar y dependiendo los datos del ejercicio, ustedes veían cuál ecuación les funcionaba para determinar ya sea aceleración, desplazamiento, posición, tiempo. Luego vimos la caída libre, que era vertical, que teníamos una ecuación que era, bueno, una de las ecuaciones era y menos y inicial igual a velocidad inicial de y por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, que eran las mismas ecuaciones de movimiento acelerado, nada más que donde habían X se ponía en Y la aceleración que se usaba era la gravedad y se ponía negativa. Esa era la caída libre. Que también en la caída libre, si la velocidad iba hacia abajo, la poníamos negativo, si la velocidad iba hacia arriba, la poníamos positivo. Todo eso lo vimos. Eso era en el capítulo 2. Luego vimos el capítulo 3, donde en el 3 se mezclaba un movimiento parabólico, donde en el eje Y vertical teníamos las ecuaciones de caída libre y en el eje X teníamos las ecuaciones de velocidad constante. ¿Se acuerdan que los problemas que hicimos en tutorías, que ahí están grabados, nosotros iniciábamos los problemas analizando uno de los ejes, o el eje X o el eje y posiblemente en el eje X me iba a hacer falta una variable que en el eje Y analizándolo la iba a encontrar. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. ¿Estamos claros que vimos todo eso? Correcto, señor. Eso es lo que va a entrar el domingo en la evaluación sincrónica. Ahora bien, este capítulo ya no analiza el movimiento de esa manera, sino qué es lo que causa que los cuerpos estén en movimiento. Entonces ya la pregunta no es cuál es la distancia que va a recorrer o cuál es la velocidad que tiene, sino qué fue lo que causó que tuviera velocidad o qué fue lo que causó que se moviera. Entonces las preguntas que se hacen en esto que se va a llamar dinámica es cómo puede, digamos un ejemplo, cómo puede un remolcador empujar un transatlántico que es mucho más pesado que él, porque es más difícil controlar un automóvil en hielo mojado que en concreto seco. Entonces ya las preguntas son más de las causas del movimiento. Y esas causas del movimiento, o qué es lo que lo causa, se responde cuando nos encontramos en presencia de una fuerza. Entonces, aquí vemos 3 ejemplos. Tenemos esa persona jalando una cuerda. Cuando las cuerdas están así, de esa manera, que en algunos lugares del país le llaman atilintar una cuerda o tensionar una cuerda, a eso se le llama fuerzas de tensión. Las fuerzas de tensión, entonces, vienen siendo esas fuerzas que un objeto se encuentra de esa manera, tensionado, o como llaman en algunos lugares atilintado, que es una palabra más coloquial. Tenemos a la persona empujando una caja, como la está empujando, la está movilizando, hace una fuerza hacia adelante y mueve la caja. Esas fuerzas se le llaman fuerzas de empuje. Y la otra que tenemos, la persona jalando un trineo a ese niño, también es una fuerza
de tensión, porque lo está jalando con una cuerda que se tensiona. Pero la fuerza, es importante recordar que la fuerza va a ser acá un vector. Como es un vector, se le pone el signo de vector encima de la letra F y tenemos que ver que puede tener un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, cuando pasan esas cosas, tenemos que recurrir a lo aprendido en el capítulo 1 de vectores. Entonces tenemos acá dos ejemplos de fuerza, una fuerza de empuje y una fuerza de tensión. Entonces, si quisiéramos nosotros definir fuerza, podemos hacerlo de forma intuitiva. De ahí, es como esta puerta que dice empuje y jale, que a veces, de hecho, a mí me pasa que yo me confundo y dice empuje, a veces la jalo en vez de empujar. No sé si les pasa. Esas puertas es un ejemplo intuitivo de que es fuerza. La fuerza es como empujar o jalar. Empujar o jalar. Eso es una forma intuitiva de pensar como fuerza. Cuando yo empujo un automóvil descompuesto o un carrito de supermercado, lo que estamos haciendo es ejerciendo una fuerza sobre el carrito. ¿Qué es lo que nos importa en este capítulo? Las fuerzas que se ejercen al objeto. Entonces, si ustedes le ejercen una fuerza al carrito, hay que ver quién más le está ejerciendo fuerzas al carrito. La gravedad, lógicamente, porque lo está jalando hacia abajo. Otras fuerzas que ahorita las vamos a ver. Y la fricción, tal vez, porque tal vez el carrito, cuando se mueve con respecto al suelo, en el suelo hay muchas rocas, piedras o algo, y eso hace que se frene. Entonces, también le están ejerciendo una fuerza al carrito. Otro ejemplo donde se aplican fuerzas es cuando un motor sube un elevador o un martillo golpea un clavo o el viento sopla las hojas de un árbol. Todos esos casos están ejerciendo fuerzas. Y otra fuerza, que es una fuerza, se le llaman de no contacto, es la fuerza de gravedad, que esa la vimos en caída libre. No la vimos como fuerza, pero sí vimos que había una aceleración debido a la gravedad. ¿Quién produce esa aceleración? La fuerza de gravedad. Y también sabemos que cada planeta tiene un campo gravitatorio, que si un objeto entra dentro de ese, bueno, entra al campo gravitatorio de ese planeta, va a empezar a sentirse atraído por el planeta hasta llegar a entrar al planeta y caer. Algunas propiedades de las fuerzas, podemos decir que entonces una fuerza es un empujón, un tirón. Podemos decir que es la interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y su ambiente. Y podemos decir que una fuerza es una cantidad vectorial, eso es lo más importante acá, que tiene magnitud y tiene dirección. Por lo tanto, cuando hacemos un ejercicio de leyes de Newton, tenemos que considerar que si vamos a sumar fuerzas, que es lo que aquí se conoce como sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y, tenemos que considerar que son vectores. Para los que vieron esto en secundaria, recordarán que uno analizaba qué fuerzas habían en el eje X, qué fuerzas habían en el eje Y, y con base a eso obtenía unas ecuaciones que nos permitían encontrar incógnitas o lo que me preguntaran en el problema. Entonces, tenemos un tipo de fuerzas que son fuerzas de contacto, que son las fuerzas que están en un contacto directo, valga la redundancia. Entonces, estas fuerzas implican el contacto directo entre dos cuerpos. ¿Cuáles son? Las de empujón, las de tirón, y otras como la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción sería la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Voy a ver si hago un ejemplo por acá. Imaginémonos a esta persona que está jalando una mesita de noche, o bueno, ya quedó muy grande para ser una mesita de noche, un televisor de esos antiguos. Cuando la La persona parrilla, empuja, o una parrilla así, cuando la persona empuja la parrilla hacia la derecha, le aplica una fuerza, a la persona, lógicamente, se le va a hacer más difícil, un ejemplo, empujarla si el piso es de tierra, a empujarla en un caso donde el piso sea em, de un mosaico con mucho brillo, donde le hayan dado bastante brillo.
Lógicamente va a ser más difícil moverla en el piso de tierra. Es porque la tierra, como hay más rugosidades, es más imperfecta que una cerámica con brillo, entonces va a generar una resistencia, una fuerza de resistencia. Esa es la que se conoce como fuerza de fricción. Ahora bien, si la fuerza es a la derecha, ¿en qué sentido creen ustedes que va a ser esa fuerza de fricción? Al contrario, Contrario, correcto. Siempre contrario a la fuerza que le estoy aplicando o al movimiento. Entonces, a la izquierda sería la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque si yo jalo hacia en este caso, hacia la izquierda, pues la fricción va a ser hacia la derecha. Esto que estoy haciendo no es un diagrama de cuerpo libre, es un dibujo. Porque a veces les pedimos en un inciso, haga un diagrama de cuerpo libre del problema y hacen un dibujo. No, eso no es un diagrama de cuerpo libre. Ahorita vamos a ver qué es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, está la fuerza de fricción, ya sabemos más o menos qué es. Está la fuerza de tensión, que es una fuerza de contacto. La fuerza de empuje también, yo estoy empujando algo. Y la normal. ¿Qué es la fuerza normal? Vean qué interesante la fuerza normal. Bueno, ahorita la vamos a ver en un dibujo para entenderla un poquito más. Pero son fuerzas que tenemos que saber cuándo existen y cuándo no para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Este sería un ejemplo de la fuerza normal. Tenemos un objeto que está descansando en una superficie. Este objeto está descansando en la superficie, entonces siempre que haya un objeto descansando en una superficie o empujando a una superficie, va a aparecer una fuerza en dirección contraria, que se llama fuerza normal. Esa, eso es importante lo que dice aquí, esa fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Qué significa? Que va a formar ángulo de 90 con la superficie. Esta es la superficie, va a formar ángulo de 90 con esa superficie. ¿Qué es esa fuerza normal? Bueno, tengan cuidado, porque mucha gente lo confunde a que es la reacción de la fuerza del peso. No, no es eso. Esta madera, esta mesa, eh, el libro ejerce una fuerza a la madera. ¿Por qué la madera? ¿Por qué el libro no rompe la madera, lo atraviesa y sigue cayendo? Porque la madera ejerce una fuerza hacia arriba también que sostiene al libro. La fuerza normal viene siendo la fuerza de resistencia que el material ejerce al cuerpo que está reposando en él. Entonces, si ustedes ponen un libro en la mesa ejerce una fuerza hacia el libro que lo mantiene ahí en reposo. Si no existiese la fuerza normal, pues ustedes ponen el libro en la mesa y rompe el peso del libro rompe la madera y cae el libro al piso, rompe el piso y sigue hasta donde la fuerza de gravedad le esté atrayendo el libro. Entonces la normal siempre existe en los casos donde el cuerpo esté en una superficie o esté empujando una superficie. ¿Estamos claros? Y siempre va a ser perpendicular a la superficie. Pongo un ejemplo, si fuera un plano inclinado, cierto ángulo acá, y ponemos un cuerpo en el plano inclinado, va a existir una normal, porque está sobre una superficie. Y como vemos, esa normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces, su dirección tiene que ser esta, formando un ángulo de 90 con la superficie. Vean que la superficie no es horizontal, sino que es inclinada. Entonces, la normal tendría que ir así. Si en el caso, como uno de los ejercicios de la tarea, que viene el objeto así, empujando la pared, la superficie de la pared. Entonces la normal tiene que ir perpendicular a la pared. Entonces la normal tiene que ir en este sentido. ¿Se entiende lo de perpendicular a la superficie? eso sí está rarillo porque uno pensaría que caería el objeto hacia la horizontal de la Tierra, ¿no, bro? Ah, sí, pero es que digamos, para que eso pase, como en el caso de la tarea, hay alguien ejerciéndole una fuerza así al cuerpo para mantenerlo ahí. Sí. O que sí, digamos que esté agarrado a alguna esquina, ¿eh?
Sí, o alguien lo está empujando. La cosa es que si aquí, digamos, hay una pared y aquí hay una regla y, y yo estoy sujetando la regla a esa pared, digamos ahí, para, qué sé yo, para clavarla o algo, aquí en la superficie tenemos esto. Entonces, la normal iría en ese sentido, o sea, para allá, Sí, porque la ahora superficie entiendo. siempre va a Sí, ser sí. perpendicular a la superficie. Tiene razón, Sí, porque hay una fuerza de empuje y otra contraria. exacto, que sería en este caso la pared haciéndole la fuerza a a la regla. Ok, la tensión es más fácil de verificar cuando estamos en un ejercicio. Vemos este perrito donde la correa que está acá, la persona, ¿para dónde jala? Hacia allá. Entonces, si quisiéramos hacer un diagrama o ver cuál es la dirección de esta fuerza, tendría que ser hacia allá. Eso es importante, ubicar la dirección a donde se está aplicando la fuerza. Eso sería una fuerza de tensión. Es un tirón ejercido, ya sea por una cuerda, un cordel o o ya sea la cuerda y el cordel tiene que estar lógicamente atado a un objeto. Y eso se le llama fuerza de tensión. Si yo tiro la correa del perro, digamos como ese ejemplo, la fuerza que tira del cuello de la mascota es una fuerza de tensión. ¿Y en qué dirección iría? Hacia allá. Porque hacia allá es donde está jalando la persona o hacia allá es donde se está tensionando la cuerda. Esta es la fuerza de tensión. La fuerza de fricción, como lo habíamos hablado antes, vean qué bonito, acá, vemos que un libro, el mismo libro anterior, se está desplazando hacia la derecha. Si el libro se desplaza hacia la derecha, la fuerza de fricción tiene que ser contraria al desplazamiento. ¿Por qué? Porque esa fuerza de fricción es la que hace resistencia al desplazamiento del libro. Si ustedes agarran un libro y lo tiran a la mesa, hacia adelante de la mesa, ese libro se va a mover. Pero ¿por qué se va a llegar a detener el libro? Porque hay una fuerza de fricción que poco a poco va a ir deteniendo al libro. Eso es lo que está sucediendo. Si no hubiese fuerza de fricción, sería como una mesa de estas para jugar. Es un juego que tienen aire. No sé si lo han jugado y tienen unas, es que no recuerdo ahorita cómo se juega, hockey de aire, algo así, y tienen unas piecitas que uno como que tiene que hacer un gol al otro lado, y usted con como una raqueta golpea la, la cosa redonda, no sé cómo se le llama, y tiene que hacer el gol al otro lado. Ella flota sobre aire, entonces usted la tira y el aire lo que hace es reducir la fricción, entonces ella se va y se va y se va, no se detiene. Si no hubiese eso, habría más fricción, entonces posiblemente uno tira la piecita redonda y se llega a detener, como el libro en la mesa. Un ejemplo eh, de fuerza de fricción es este ejemplo, bueno, este dibujo que vemos acá, a ver si lo puedo señalar acá, donde tenemos el movimiento de la persona y el rozamiento que sería entre el patín y el piso, que aquí lo vemos. La cuchilla del patín tiene rugosidades y el hielo también. Qué tan rugosos sean los dos materiales hace que exista un coeficiente de fricción. Entonces, los materiales, depende de donde están en contacto con otro, tienen un coeficiente de fricción. Sí, la fricción estática siempre es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque al inicio las rugosidades entre el material son más grandes, entonces cuesta más movilizar el cuerpo. ¿Y por qué cuesta movilizarlo más? Porque ustedes tienen que aplicar una mayor fuerza para vencer esa fricción. Una vez que vencieron la fricción estática, por eso se aplica mucha fuerza primero al mover a un objeto que está en reposo. Ya cuando lo ponen en movimiento, ya cuando lo ponen en movimiento, ya no cuesta tanto. Entonces ustedes ya pueden hasta disminuir la fuerza porque la fricción cinética ya va a ser menor porque ya se eliminan las rugosidades de bueno, de la fricción estática por el coeficiente. Entonces los materiales van a tener un coeficiente de fricción. Van a tener ustedes claro o van a tener mucho cuidado porque puede ser que ocupen el coeficiente de fricción, se señala así, mu. Cuando viene con ese,
va a ser el coeficiente de fricción. Ponle aquí coeficiente de fricción estático. El estático es el que viene con una S. Va a ser mayor al coeficiente de fricción cinético. Se le pone una K. Más adelante, cuando avancemos en el curso, vamos a ver por qué se le pone una K. Este es el cinético. Bueno, se llama coeficiente, toda la cosa. De fricción. Y otra cosa importante, el coeficiente de fricción es diferente a la fricción. El coeficiente es un valor que tienen los materiales que va a depender de qué tipo de material son. La fricción es multiplicar el coeficiente por la normal. La normal, recuerden que es la fuerza que la superficie le está ejerciendo al cuerpo. Por eso también se ocupa que el cuerpo esté en una superficie o que esté empujando algo para tener fricción. ¿Ok? Vamos a ver un toque. Aquí les pongo estos ejemplos. Vean que lo que estábamos hablando es cierto. Si yo tengo un material que es de acero sobre otro material que es de acero y están en movimiento, el coeficiente de fricción estática es de 0.74 y el cinético es de 0.57. ¿Lo ven? Es mayor siempre el estático que el cinético. Si hacemos un ejemplo, digamos que tenemos una mesa de acero y tenemos un cubo que es de acero. Tenemos el primer caso, acero sobre acero. Digamos que la masa del cubo es de 25 kilogramos. Entonces, calculemos cuál va a ser la fricción estática y cuál va a ser la fricción cinética para este ejemplo. O sea, que alguien está empujando el cubo, una fuerza de empuje, entonces la fricción va a ir en el otro lado. Bueno, para hacer eso, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Aquí vamos de una vez empezando a visualizarlo. Los diagramas de cuerpo libre se hacen colocando un eje horizontal, es el eje X, y un eje vertical, que es el eje Y, y poniendo todos los vectores fuerza, o los vectores de la fuerza como vectores, en ese diagrama. Entonces, les pregunto, ¿qué fuerzas están aplicándosele a ese cubo que está ahí? Empuje y la normal. La normal. Como la superficie es, la normal sería Y perpendicular a la la gravedad. superficie, ¿verdad? Y la gravedad sería hacia abajo, porque siempre va a ser hacia abajo la gravedad. Entonces, esas las ponemos así, en el diagrama. O sea, ustedes se imaginan el cuerpo, el cubo, siempre en el centro del diagrama. Pero no hay que dibujarlo, solo hay que colocar las fuerzas. Vamos a poner ahora la fuerza de empuje que va a la izquierda y la fuerza de fricción. Para encontrar la fricción cinética, necesito el coeficiente de fricción cinética y la normal, ¿cierto? Que tengo el coeficiente de fricción cinética. Y de este otro lado voy a hacer el otro. Para encontrar la fricción estática, necesito el coeficiente estático y la normal. ¿Alguien tiene una idea de cómo encontrar el valor de la normal? Yo lo leí, pero ya se me olvidó. ¿Ok? ¿Algún otro? ¿Tiene alguna idea de cómo encontrar ese valor de la normal? Creo que era algo del peso menos la fuerza de la gravedad o algo así. Más o menos, sí. ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguien lo ha visto en secundaria? No. Acá
es cuando damos el siguiente paso. En todos los problemas de leyes de Newton siempre es, primer paso, si lo quieren ver por pasos, ¿verdad? No sé. Primer paso es construir el diagrama de cuerpo libre, este que tengo acá. El segundo paso es la sumatoria de fuerzas. O sea, tenemos que hacer sumatorias de fuerzas para encontrar las variables que necesito. Este ejercicio es algo muy simple, solo como para entender la idea. ¿Cómo se hace una sumatoria de fuerzas? Tenemos que sumar las fuerzas por aparte, las que están en X y por la parte las que están en Y. Entonces, para esto vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Ahorita nos estamos adelantando. Hay una ley que es la primera que dice que cuando el cuerpo no tiene movimiento en ese eje, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En este ejemplo, el cuerpo solo se mueve en el eje X, entonces en el eje Y no hay movimiento, ¿cierto? No está brincando el cubo, no se está moviendo verticalmente. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Entonces se pone sumatoria de fuerzas en Y igual y se ponen las fuerzas con sus signos. La normal, ¿qué signo tiene? Positivo, sí, pero me va a hacer, ya me acordé. Y la gravedad, negativo. Esto igual a cero. Entonces al final la normal va a ser igual al peso. ¿Cuál es el peso? Ya eso es una ecuacioncita que es m por g. Entonces ya sabemos cómo sacar la normal, m por g. Entonces, sabiendo eso, encontremos nuestra fricción, qué sé yo, encontremos primero la estática. La fricción estática sería el coeficiente estático, que es 0,57, viendo los materiales, y la normal, que la masa es de 25 kilogramos y la gravedad de 9,8. No poner las unidades porque no me alcanzó el campo. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 139,65 newtons. Aquí está la fricción estática. Ahora vamos a encontrar la cinética. La cinética sería el coeficiente cinético en vez del estático. Sería... lo hicimos al revés. Vea que aquí hice 0,57. Entonces, más bien aquí estoy calculando ¿qué? La cinética. Hay que tener cuidado ahí. Voy a cambiar esto por cinético, porque usé el coeficiente de fricción cinético. Ahora encontremos el estático. El estático sería 0,74. El estático por 25 kilogramos por 9,8. ¿Cuánto daría eso? 181,30. ¿Cuánto, perdón? 181,30. ¿Lo ven? Da más el estático. ¿Qué significa eso? Que el ejemplo que teníamos con el celular, suponiendo que digamos que el celular fuera de acero y la mesa de acero y que tuviera 25 kilogramos, que no es algo imposible, pero imaginándonoslo así, yo necesitaría para poder al inicio mover el teléfono hacer una fuerza de 181,30 y para después seguir moviéndolo, una fuerza mínima de 139,65. O sea, una vez que ya lo puse en movimiento, ya no necesito hacer tanta fuerza. Puedo bajarle un poquito a la fuerza para que él se esté moviendo. No sé si con este ejemplo y con lo que hablamos queda claro la diferencia entre fricción estática y fricción cinética. No sé, ¿qué me dicen? ¿Queda un poco más claro o no? ¿O queda la duda todavía?
No estamos claros, ahí van partes. Sí, sí, entendiendo. Ok, genial. La ventaja de este tema es que la otra semana vamos a seguir trabajando en esto, en problemas. Entonces, ahorita lo que importa es entender cada uno de los conceptos y como lo más relevante para iniciar, hacer problemas. Vamos a ver. Ok, lo anterior eran fuerzas de contacto. Hay una fuerza de largo alcance que sí la estamos todavía trabajando desde caída libre, que es la de la gravedad terrestre. Son fuerzas que no hay un contacto directo, o sea, un contacto que podamos ver. Porque, o sea, si hay partículas que juegan en eso, se supone que la gravedad terrestre, el campo gravitatorio, funciona por la presencia de unas partículas que se llaman gravitones. No se han podido todavía encontrar. Pero hay otras fuerzas de largo alcance, como las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas eléctricas, que hay partículas que son las que interactúan para que se den. Sin embargo, como en estos tiempos no se sabía eso a ciencia cierta, por eso se les llaman de largo alcance, como que si no estuvieran en contacto. Entonces no es un contacto tan directo visible. A estas les vamos a llamar de largo alcance. ¿Qué fuerzas pueden ser? Cuando ponemos dos imanes o un imán con un metal y ven que el metal se siente atraído, no estamos viendo que el metal está empujando al clavo o al objeto metálico, pero el imán hizo que el cuerpo se moviera. Entonces hubo una fuerza, hubo algo que produjo ese movimiento. La Tierra atrae a cualquier objeto que se deje caer, ustedes dejan caer la calculadora al suelo, la calculadora cae al piso. No estamos viendo que la Tierra agarre no sé, agarre la calculadora y la jale, pero sí está pasando algo que la calculadora cae. No lo vemos, pero está pasando. Entonces son fuerzas de largo alcance. A la fuerza que la gravedad le ejerce a los cuerpos, le vamos a llamar peso, el peso. Entonces, cuando estén haciendo problemas, no confundan el peso con la masa, porque normalmente nosotros coloquialmente usamos la palabra mal. Nosotros decimos, deme, péseme, péseme 1 kilo de papas. Eso está mal. Entonces, usted no está pesando, digamos, el 1 kilogramo no es el peso. O cuando le dicen a usted, ¿cuánto pesa usted? Y uno dice, yo peso 70 kilogramos, 60 kilogramos. Eso en realidad no es peso, eso es masa, cantidad de materia, es una unidad. El peso se da en newtons porque es una fuerza. Entonces, como lo usamos mal coloquialmente, muchas veces en los problemas se confunde y nos dan los valores de masa y los metemos en la W de peso. Y hay que tener cuidado. Peso es masa por gravedad. Em, entonces, peso es producto de la fuerza de gravedad y se dice, esto es como, no se sabe a ciencia cierta si es así, pero siempre han dicho que Newton estaba sentado debajo de un árbol de manzanas, vio una manzana caer al suelo y empezó a analizar y a preguntarse por qué la manzana cae al suelo. ¿Será que cae? Porque en ese tiempo se creía que las cosas que, tenían cierto grado de maldad caían al suelo y las cosas que eran buenas subían al cielo. Era como un pensar muy aristotélico, muy filosófico, pero de Grecia. Entonces Newton decía, ¿será que la tierra está atrayendo la manzana? ¿O será que la manzana atrae a la tierra al mismo tiempo? Entonces empezó esa forma de pensar hasta formularse las leyes gravitacionales, que eso lo vamos a ver en otra asignatura. Entonces, la masa sería masa por gravedad. Peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional ejercida sobre él por la Tierra. Es una cantidad vectorial, por eso les digo, siempre que hagan un diagrama de cuerpo libre, el peso va hacia abajo. Les pongo este ejemplo. Si hacemos un diagrama de un plano inclinado, el cuerpo está acá, ya sabemos que para él la normal es esta. Cuidado, ustedes ponen el peso así. ¿Por qué? Porque como es vectorialmente, a como está en el dibujo, no importa la forma del cuerpo, lo que sea, siempre el peso va a estar hacia abajo.
Por eso vamos a hacer, ojalá la otra semana, varios problemas con diagramas de cuerpo inclinado, para que vayan viendo cómo lo podemos trabajar. Si el cuerpo, qué sé yo, como el que estábamos viendo antes, se encuentra acá con una normal acá y alguien empujándolo, con una fuerza de empuje, el peso siempre va a ser hacia abajo, siempre. Y el más fácil, si está horizontal, ahí el peso va a ser hacia abajo. Estamos con el peso. ¿Se entendió la idea? Correcto, correcto, profe. Por eso es que Correcto, dicen profesor. por eso es que dicen que dicen a veces hay una chota, como dicen a los ticos, que dicen que a veces es mejor pesarse en los lugares más altos, que hay menos fuerza de gravedad. Es correcto, eso es cierto. O otra, de hecho, está muy mal fundamentada porque el uso de, de la palabra pesos ha sido muy mal utilizada. Que le dicen que uno no realmente no está gordo, sino que se está pesando en el planeta equivocado. Que le dicen, si usted va a pesarse a Marte, la gravedad es menor, entonces el peso es menor. Entonces realmente lo que uno tiene que hacer es ir a pesarse a Marte para tener menor peso. Sí, eso es cierto, usted tiene menor peso en Marte, pero recordemos que peso es una fuerza gravitatoria. La masa sigue siendo la misma, entonces si usted tiene 70 kilogramos en la Tierra, va a tener también 70 kilogramos en Marte. Lo que cambia es la gravedad y el resultado de multiplicar la masa por la gravedad. Otro, otro, no sé, tipo chiste que hace la gente que está mal es el de decir, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de clavos o no, perdón, ¿qué pesa más? ¿Un saco de clavos o qué es lo que dicen? Suave. Un kilo de clavo, un kilo de algodón, dicen. Lo mismo. Ajá, o O un ¿qué kilo pesa más? de plumas. Eso Sí. sí. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de clavos o un kilo de plumas? O un kilo de Eh, algodón. sí, eso está un poquito mal en dos sentidos. Primero, porque no están hablando de peso. La pregunta sería, ¿qué tiene más masa? Bueno, un kilo también está mal utilizado, porque no podemos decirle un kilo a la... Igual lo usamos, más bien nos van a ver raros y llegamos y le decimos al pulpero o al del súper, deme un kilogramo de papas, se va así como un kilogramo, un kilo, porque la gente utiliza la palabra kilo ya asociada a kilogramo, pero kilo no me está diciendo qué unidad es, necesito agregar, eso lo vieron ustedes. Esto apenas es el prefijo. Me hace falta agregar la unidad. Exactamente. Entonces, si yo tengo un kilo de clavos, tengo realmente 1000 clavos. Porque, ¿qué significa kilo? 10 a la 3. 10 a la 3 cosas. Si me dicen un kilo de clavos, la unidad sería clavos. Entonces tendría 10 a la 3 clavos. Y si tengo 10 a la 3 plumas, sí, lógicamente va a pesar más 10 a la 3 clavos, porque 10 a la 3 clavos va a ser un montón de masa, más que la de 10 a la 3 plumas, y esto multiplicado por gravedad me va a dar un peso mayor. Entonces, la pregunta está muy mal redactada. Si a ustedes le dicen que pesa más un kilo de clavos o un kilo de plumas, realmente pesa más el kilo de clavos, porque me están hablando de 1000 clavos. Y cuando haga la multiplicación de la masa de esos 1000 clavos por la gravedad, me va a dar un montón más. La pregunta se debería decir, ¿qué tiene mayor masa? ¿Un kilogramo de clavos o un kilogramo de plumas? ¿Ves? Ahí sí se puede decir, tienen la misma porque ambas son un kilogramo. Y uno ve que hacen esa pregunta en juegos de televisión y juegos de inteligencia y toda la cosa, pero está muy mal planteada. Y si uno la responde adecuadamente, la gente va a decir que uno está mal. Entonces vean a lo que se ha llegado el mal uso de ciertas palabras de la ciencia. Entonces, no confundan eso en los problemas, porque uno lo ha confundido toda la vida, entonces puede ser que llegue a confundirlo al resolver un problema.
peso siempre va a ser masa por gravedad y es una fuerza. La masa es la que se da en kilogramos. ¿Estamos? Sí. Clarísimo. Ok. Ahora, ya viendo todo lo anterior, ya sabemos que es una fuerza de fricción, sabemos que la fuerza de fricción puede ser estática o cinética, que cada una de ellas tiene asociada un coeficiente de fricción, que el coeficiente de fricción cinético se utiliza cuando ya el objeto está en movimiento y el estático cuando todavía no se ha movido. Sabemos que si queremos calcular la fricción, que es una fuerza, en unidades de Newton, se tiene que multiplicar el coeficiente por la normal. Sabemos que las fuerzas de tensión, de empuje, la fricción son fuerzas de contacto y que la fuerza de gravedad es una fuerza de largo alcance. Entonces ahora sí podemos ya más o menos ver qué son las leyes de Newton. Las leyes de Newton, como está en la imagen, son las que nos dan un poquito entendimiento de cómo rige todas las leyes del universo. No explican todos los fenómenos físicos que suceden porque son leyes de física clásica que a veces no contemplan ciertas cosas que son más generales. Entonces van a haber un montón de leyes dentro de la cuántica que me va a contemplar ya cosas muy microscópicas o cosas muy grandes, a escalas muy grandes. Pero a lo que estamos nosotros en este momento, primero necesitamos entender las leyes de Newton. La primera ley de Newton lo que dice es que todo objeto continúa en su estado de reposo o velocidad uniforme en una línea recta, en tanto no actúe sobre él una fuerza neta. ¿Qué significa eso? Que si nadie ejerce fuerzas en nosotros, nosotros nos vamos a mantener en un estado de reposo o de velocidad uniforme, o sea, velocidad constante. Si ustedes están en el espacio, digamos que, no sé, este cubo que estoy haciendo sea una región del espacio vacío del universo y ustedes están ahí y algo ocasionó que se movieran a la derecha con 20 metros sobre segundo. Y están alejados de todos los planetas y todas las estrellas, de todas las fuerzas gravitacionales. ¿Qué sucedería entonces si alguien hizo o algo pasó que usted tenga una velocidad de 20 metros sobre segundo? Usted siempre se va a mantener a 20 metros sobre segundo eternamente. Siempre, siempre, en línea recta. ¿Por qué? Porque la única forma que usted sienta aceleración o que le cambien su estado de movimiento, o sea, que lo vayan a frenar o lo vayan a mover más rápido, la única forma es que exista una fuerza una fuerza que lo frene, como una fricción, o que más bien lo empuje y lo acelere. Entonces, el objeto se va a mantener siempre en estado de reposo o velocidad constante cuando no hay fuerzas que actúen en él. Ahí viene el ejemplo del autobús escolar. Si el autobús escolar frena bruscamente y va, digamos que a una velocidad constante, normalmente cuando uno maneja trata de mantener siempre una velocidad constante. Digamos que el autobús va a 40 metros sobre segundo y frena de golpe. ¿Qué pasa con las mochilas que estaban en el asiento? Van a querer estar en el estado que estaban. Entonces ellas se van hacia adelante. O sea, van a tratar de mantener la velocidad constante que tenía el bus. ¿Por qué? Porque las mochilas nadie las frenó, lo que frenó fue el bus. Entonces las mochilas llevan una velocidad constante y como nadie las ha frenado, ellas siguen su velocidad. O nosotros sentimos ese jalonazo hacia adelante. Eso se le llama la ley de la inercia. Sentir inercia es eso. Ustedes van en el bus frena de golpe y ustedes siguen el movimiento hacia adelante. Esa inercia se da en la primera ley de Newton. ¿Cómo se ve matemáticamente la primera ley de Newton? Se ve así. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Puede ser que tengamos la primera ley de Newton solo en el eje X o puede ser que la tengamos solo en el eje Y. Eso va a depender del problema. Voy a poner un ejemplo aquí, vamos a ver. Bueno, aquí está lo de la inercia. Ustedes van, ahí quien frenó la bicicleta. Entonces la persona llevaba una velocidad constante y sigue su velocidad constante.
Ok. Vamos a ver si hago un ejemplito nada más como para ver esto de la segunda ley. La segunda ley podría ser esto también. Perdón, la primera ley. Puede ser que dos personas estén aplicándole fuerzas de igual magnitud a una caja, que este le esté aplicando 20 newtons a la derecha y este 20 newtons a la izquierda. Y la caja no se mueve en el eje Y, o sea, está ahí en reposo. Entonces, cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, no sé, alguien que me ayude y me diga qué fuerzas tengo que colocar en el diagrama de cuerpo libre. La normal, Ajá, la de perpendicular a la gravedad, superficie. Perfecto, normal, gravedad, que es el peso, y las fuerzas de ellos. Ahí le voy a poner número 1 y ahí el número 2. Entonces, el número 1 sería hacia allá, fuerza 1, y a este, fuerza 2. Como el cuerpo está en reposo, está bajo la primera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, cuando hago mis sumatorias de fuerzas, vamos a ver mis sumatorias de fuerzas, en X, uno pone esto. Este signo es un signo de Riemann que realmente, si lo queremos hacer matemáticamente correcto, a los que estudian matemáticas, eso debería escribirse así. Un I aquí abajo, que indica, em, bueno, aquí vamos a tener una fuerza, un subíndice I, que lo que me quiere decir es que ese I puede valer cualquier número que inicie en 1 hasta n números, o sea, hasta el número de fuerzas que existen. O sea, eso es lo que significa ese simbolito de sumatoria, que pueden ser un montón de fuerzas, ¿no? Eso es lo que indica. Claro, hay que poner el eje. En este caso vamos a hacer la sumatoria en X. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay? Entonces, vean que para mi ejemplo acá son solo 2. Entonces, iría de 1 a 2. ¿Verdad? Eso es lo que significa matemáticamente. Ustedes con que lo pongan así, yo se los califico como bueno. Pero para el que quiere conocer bien, eso iría de 1 a 2. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? F1 positiva en X y F2 negativa. Eso habría que igualarlo a 0. Esto es lo que se conoce como sumatoria de fuerzas en X. Ahora haciéndola en Y, que igual va de I a 1 a 2, porque son solo dos fuerzas, pero ahora en Y, eso sería la normal positiva y el peso negativo, como en la que hicimos antes, igual a 0. No estoy resolviendo nada, solo es como para saber cómo montar la sumatoria de fuerzas. En este caso se igualan a 0 porque tanto en el eje X como en el eje Y están en presencia de la primera ley de Newton. También pudo haber sido que el cuerpo esté en movimiento, pero mientras esté en movimiento con velocidad constante, también se va a aplicar la primera ley de Newton. No sé si hay alguna pregunta con esta primera ley antes de seguir a la segunda. perfecto, pero quedan contrarrestadas ahí, entonces quedan sobre el reposo. Correcto, sí. Vamos a toparnos con muchos ejercicios donde en el eje X no se aplica la primera ley, pero en el eje Y sí, porque son cuerpos que solo se mueven horizontalmente. Entonces, como en el eje Y no se mueven, pues vamos a tener el caso de la primera ley. Sigamos acá a ver. Listo. Por eso, vean acá, se coloca sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Em, Fuerza neta 0 significa velocidad constante. Vean, esto es muy importante porque esto fue una película de esas antiguas. En esta película clásica de ciencia ficción, por eso es importante que en las películas de ciencia ficción hayan gente, físicos, ojalá,
trabajando para que la trama de la película tenga sentido físico, como sucedió en la película de Interestelar, que habían personas trabajando en la trama que eran físicos para que la película no se saliera de lo que puede ser posiblemente real. Entonces, en la película esta de ciencia ficción de 1950, Rocket Ship XM, no sé, una nave se mueve en el vacío del espacio exterior. Estaba lejos de cualquier planeta y los motores se le descompusieron. ¿Y qué pasó con esa nave? Bajó su velocidad y se detuvo. Eso está mal ante la primera ley de Newton. Eso no podría haber pasado. Si la nave se le descomponen los motores y deja de hacer propulsión y todo esto, ¿qué va a pasar con la nave? La nave tiene que seguir moviéndose a velocidad constante porque el motor no lo frenó, sino nada más que se apagó. Si ya la nave tenía 20 metros sobre segundo, como si fuera moviéndose por impulso, se va a seguir moviendo y moviendo, moviendo eternamente hasta que entre a un campo gravitatorio de algún planeta, una estrella, de cualquier cuerpo rocoso, y ese campo gravitatorio o lo detenga o lo ponga en órbita alrededor de él o lo atraiga y la nave se estrelle. Entonces fue una falla de la película, para que lo tengan ahí en cuenta. Otra cosa, sistemas de referencia inerciales. Nosotros vamos a estar trabajando solo sistemas de referencia inerciales, donde podemos estar en reposo en nuestro marco de referencia. ¿Por qué le digo eso? Porque existen unos sistemas de referencia que son no inerciales, que se trabajan mucho en la relatividad, que se complica todo. O sea, si vamos a hacer un problema, vamos a imaginar que el suelo va a estar en reposo y que no hay un observador observando al suelo moverse. O sea, suena tonto, pero es como que si vamos a hacer un problema que, aunque posiblemente no estemos en reposo, vamos a considerarnos en reposo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes están sentados viendo la tutoría ahorita, pueden pensar que están en reposo, pero realmente yo les pregunto, ¿ustedes creen que están en reposo? No, estamos dando vueltas alrededor de un punto. Exacto. Están ahí dando vueltas dependiendo de la rotación terrestre y además de eso la Tierra está dándole vueltas al Sol y el Sol le está dando vueltas a la galaxia porque hay un agujero negro gigante al centro de la galaxia que hace que todo lo que esté en la Vía Láctea le esté dando vuelta alrededor. Entonces realmente no estamos en reposo o si estamos en reposo. Eso va a depender del marco de referencia con el que nos estemos viendo. Entonces un marco de referencia inercial sería un marco de referencia en el cual nosotros nos podamos considerar en reposo. Estamos un poco claros con eso. Vean este ejemplo. Que es lo de los marcos de referencia. Es un patinador dentro de, eso está en el libro, un patinador dentro de un vagón de tren. Si el vagón tiene velocidad cero y usted está en reposo, los dos están en reposo. Pero si ya el vagón empieza a moverse, usted se va a querer mantener en reposo. Entonces, eso es como más o menos lo que se puede ver a la izquierda. A la derecha, ya lo que tenemos es con presencia de aceleración. La aceleración va a producir que la persona ya empiece a moverse o a querer detenerse. Y a eso es lo que vamos. La presencia de la aceleración es lo que me da la segunda ley del movimiento de Newton. Una fuerza neta va a tener que existir porque fuerza neta se refiere a la sumatoria de las fuerzas. Entonces, la primera ley de Newton nos decía que la sumatoria de fuerzas era igual a cero. O sea, la fuerza neta es cero. Cuando sí hay fuerza neta, significa que las dos personas, ya no, que teníamos en el ejemplo anterior, ya no jalan la caja con igual magnitud. Ahora imaginemos que esta la jala con 40 newtons y esta con 20 newtons. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago el diagrama de cuerpo libre y ubico las fuerzas, vamos a ubicar las fuerzas, tengo una normal para acá, un peso para acá, como habíamos dicho, tengo 40 newtons para acá
y 20 newtons para acá. Entonces, cuando hago mi sumatoria de fuerza en X, tengo F1 menos F2. Y F1 vale 40 newtons y F2 vale 20 newtons. Entonces, tenemos una fuerza neta de ¿cuánto? De 20 newtons. Ya no es igual a 0 la sumatoria de fuerzas, sino es igual a una magnitud. Esto es la segunda ley de Newton y esa fuerza es la que me va a causar una aceleración. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas, en este caso en X, va a ser igual a la masa o la aceleración en X. ¿Quién produce esa aceleración? Es la fuerza neta. Entonces, para la segunda ley de movimiento tenemos una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, hace que éste acelere en la misma dirección que la fuerza neta. Si la magnitud de la fuerza neta es constante, entonces tenemos una aceleración constante. Porque ¿qué pasa? Que la persona esté jalándolo 40, luego 50, luego 60, luego 70. Cada vez la aceleración va a ser mayor para el cuerpo. Entonces, viene esto que nos dice la segunda ley. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Inversamente proporcional a su masa. Si hacemos aquí el despeje, podemos ver que la sumatoria de fuerzas entre la masa es igual a la aceleración. Entonces, a mayor fuerza yo le aplique a un cuerpo, mayor va a ser su aceleración. Pero entre mayor masa tenga un cuerpo, menor va a ser su aceleración. Eso es como obvio, ¿verdad? Si yo le aplico con 20 newtons una fuerza a un carro del supermercado vacío y con los mismos 20 newtons le aplico la fuerza a un carro de supermercado lleno, pues ¿cuál va a acelerar más rápido? ¿Cuál me va a producir mayores velocidades? O sea, ¿cuál va a tener mayor aceleración? El carrito vacío, porque va a tener menor masa. Entonces eso es como algo intuitivo. Acá en el libro van a ver sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, porque eso va a depender en qué eje de coordenadas es el que se va a estar acelerando el carrito, o el objeto, o lo que se esté moviendo. Aquí tenemos un ejemplo. En la parte A, el disco tiene velocidad constante, entonces la aceleración es 0 y su sumatoria de fuerzas es 0. En la parte B, tenemos que el disco lo mueven a la derecha y la fuerza es a la derecha, la velocidad es a la derecha, entonces la aceleración es a la derecha y el carrito, el objeto lo que va a hacer es moverse con una aceleración positiva, constante. Y en el caso C, la fuerza neta es opuesta a la dirección del movimiento. O sea, es como que más bien se está frenando. La fuerza neta va en contra del movimiento del cuerpo. O sea, el cuerpo se mueve a la derecha y la fuerza neta va hacia la izquierda. ¿Qué está sucediendo? Que se va frenando. Entonces, en estos casos, normalmente la aceleración por dirección a la izquierda la tomamos negativa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando resolvamos ejercicios. Y entonces en símbolos esta sería la sumatoria de fuerza igual a m por a, esta sería la segunda ley. Y la segunda ley tiene un enunciado alterno, que ya lo hablamos, de que la aceleración de un cuerpo depende de la fuerza neta que se le aplique y de la masa que tenga el cuerpo. Y ahí vemos la ecuación. Y es una relación muy importante entre fuerza y movimiento. Esto es diferente a cinemática, porque en cinemática solo estudiamos el movimiento, la aceleración, la velocidad, pero no nos preguntábamos de qué era lo que causaba ese movimiento. Entonces ahí cada vez vamos a ir como ampliando el panorama de cómo funciona el universo. Primero, solo en cuanto a cómo cambiaba la oposición con respecto al tiempo, la velocidad con respecto al tiempo, ahora la fuerza que se aplica. Más adelante vamos a meter ya a las energías. Entonces cada vez vamos a ir profundizando más en, ¿cómo es? En estos principios del funcionamiento del universo. Y la última ley es la tercera ley. No sé si hay alguna pregunta con la segunda. ¿Queda claro para pasar a la tercera? Sí, Ok, genial. Entonces pasemos a la tercera. En la tercera no es una ley para que apliquen en una ecuación. La tercera solo es una ley que lo que nos da a entender es lo siguiente.
Siempre que un objeto haga una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto le ejerce una fuerza igual en la dirección opuesta al primero. Vean un ejemplo de la pelota. La pelota golpea la pared. Si la pared no le responde con una fuerza, la pelota golpea la pared y cae hacia abajo, nada más. Pero ¿qué pasa? La pared responde con una fuerza de igual magnitud y la pelota rebota. Eso es como una acción-reacción. ¿Cómo se vería fácil? Si ustedes empujan una pared, no pasa lo de la pelota. ¿Pero por qué no pasa lo de la pelota? Porque sus pies están haciendo fricción con el suelo y esa fricción del suelo los detiene a que ustedes reboten. Ustedes empujan la pared y no se van para atrás porque su cuerpo mismo hace fricción con el suelo y los detiene. Pero ¿qué pasaría si ustedes empujan la pared estando montados en una patineta? No sé si alguien se imagina qué pasaría. Pues si yo estoy montado en una patineta o en unos patines, eso reduce la fricción con el suelo. Y al empujar yo la pared me responde con la fuerza igual, pero ya no está esa fricción que me va a detener, entonces yo me voy para atrás. Eso es un ejemplo de tercera ley del movimiento de Newton. Para que estén atentos al segundo examen, porque en el segundo examen se les hace preguntas así teóricas, como, qué sé yo, que yo le pregunte a Austin, ¿de qué trata la tercera ley del movimiento de Newton? Entonces ya usted me dice, lo que trata es de la acción-reacción. Le puedo dar un ejemplo. El ejemplo consiste en que si yo estoy en una patineta y yo empujo a la pared, yo aplico una fuerza a la pared y la pared me responde con una fuerza igual. Como yo no tengo fricción con el suelo, esa fuerza hace que yo me movilice hacia atrás. Eso es una pregunta que se le puede hacer, porque en la segunda evaluación se les pone un ejercicio, ustedes los tienen que ir resolviendo y conforme lo van resolviendo se les pregunta cinco ítems ahí que tengan que ver con el problema o con la teoría. Entonces, por eso es importante también entender la teoría para la segunda evaluación. Para esta primera, más que todo, es resolver de forma escrita problemas. Ok. ¿Y cómo se representa eso? Se representa de esta manera. La misma fuerza que A le ejerce a B, sería que la persona le ejerce a la pared, puede ser, es igual a la que la pared le ejerce a la persona, pero en dirección contraria, por eso el negativo. Entonces es una más teórico. ¿Dónde la vamos a aplicar más? Cuando veamos cantidad de movimiento y choques. Porque los choques es esto, los choques es aplicar la tercera ley. Entonces, cuando veamos eso, vamos a aplicar la tercera ley ya más matemáticamente. Por el momento no tanto. Ahorita solo la primera y la segunda. Ok. Voy a hacer un ejemplo de más o menos los diagramas de cuerpo libre y de una sumatoria, para que nos vayamos con eso y la próxima semana ya nos centremos solo a resolver problemas. ¿Les parece? Perfecto. Ok. Y así ya vayan tranquilos, no nos embotemos mucho y puedan seguir estudiando para el examen del domingo. Entonces, un ejemplo, voy a hacer un ejemplo primero con el diagrama de cuerpo libre hecho. Digamos que este es el diagrama de cuerpo libre, ya ustedes lo realizaron. Aquí tienen un valor de una tensión, un ángulo de 40 grados. Aquí tienen un valor de una fuerza F1 con un ángulo de 35 grados. Y aquí alguien le aplica una fuerza F2 con un ángulo de 20 grados. Tenemos una normal y tenemos un peso, o sea, es un problema bastante grande. Son muchas fuerzas las que están en juego. Qué sé yo, puede ser una persona que la estén jalando, bueno, una persona no, sería muy cruel. No sé, puede ser una caja que la estén jalando con una cuerda, que alguien la esté empujando en la dirección F2 y alguien empujándola en la dirección F1. Entonces, al final, tenemos que, qué sé yo, tal vez los siguientes datos que la fuerza de Eso es un, F2, eso ajá, es un dime. mueble que van subiendo el segundo o tercer piso de un edificio para que no peguen en la pared, pero hacia arriba también. Exacto, sí, exacto, puede ser, sí. Entonces tenemos una F2 de 20 newtons
digamos que una F1 de 40 newtons, o sea, todo el mundo está aplicando esas fuerzas. La masa de la caja, digamos que es una caja, para que no haya problemas, es de 40 kilogramos. Y podemos suponer que, vamos a ver, que la cuerda está sosteniendo a la caja. ¿Para qué? Para que la caja esté en reposo. Entonces, todo el mundo aplica todas esas fuerzas y la cuerda está en reposo, o sea, la caja está en reposo. Entonces, la pregunta puede ser, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Entonces, lo que tenemos que averiguar es el valor de T. Si ustedes se fijan, esto es un problema de vectores. Eso es lo que busca las leyes de Newton, hacer un problema de vectores. Pero para poder hacerlos, hacemos la sumatoria de las componentes en X y las en Y aparte, como en vectores. A eso se le llaman sumatorias de fuerzas. Hagamos la de la eje X primero. Y prácticamente lo que estamos haciendo es sumando las componentes. ¿Qué componentes hay en el eje X? Este es el eje X. Tenemos la componente de F1 en el eje X. No sé si alguien lo visualiza, porque esto también lo vamos a ver el domingo. Perfecto, profe. Esa Con sería F1X sería con coseno o con seno. adyacente al ángulo. Coseno. Coseno, correcto. Adyacente al ángulo. Muy bien, el que dijo eso. Esa es la clave. Es adyacente al ángulo con coseno. Y está del lado positivo. Entonces la dejamos positiva. Sería F1 cos de 35. ¿Cuál otra hay en el eje X? La de la tensión. ¿Verdad? La tensión también hace una sombra, porque si está la tensión acá, genera una sombra en el eje X. Y esa componente en X de la tensión es con coseno o con seno. Seno. Seguro. Con Es coseno, adyacente. profe, porque es adyacente. Coseno, igual, porque es adyacente al ángulo, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? La tensión, la componente en X es adyacente al ángulo, Correcto. con coseno. Más tensión, coseno de 40. ¿Y qué me hace falta? Las del otro lado, las del eje X negativo. Ahí solo hay una, ¿verdad? Solo una. Es esta, F2X. Esa también es con coseno porque el ángulo está, la componente está adyacente al ángulo, ¿verdad? Correcto. Y listo. F2 coseno de 20. Todo eso lo igualamos a ¿cuánto? Según las leyes de Newton, si está en reposo la caja, Quedan cero. a 0. Y vean que no ocupamos la sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la tensión. Prácticamente, ¿por qué? Porque tengo F1, tengo F2. Nada más despejo tensión. Vamos a despejarlo. T cos de 40 grados, el que está negativo, menos F2 lo va a mandar al otro lado positivo. Y F1 cos de 35 al otro lado negativo. Y tensión, mandamos el cos de 40 a dividir. F2 vale 20 newtons. Coseno de 20 grados, menos F1, 40 newtons, cos de 35. Esto lo utilizan mucho los que estudian ingeniería civil, ingeniería mecánica también, los de 40. ¿Por qué? Porque un ingeniero civil, un arquitecto, bueno, un ingeniero civil, cuando hace unas vigas que tengan que sostener y todo, hay cables tensionando, sosteniendo objetos, a veces se necesita hacer un diagrama de cuerpo libre, qué sé yo, para ver cuál es el cable necesario para que me sostenga ciertas vigas o dependiendo la tensión. Entonces, digamos, si esto fuera también esto no fuera una caja, sino fuera una viga de 40 kilogramos y que haya un cable haciendo en dirección F2, un cable en dirección F1, ella tenga un peso porque está en una superficie y una normal,
y haya que ponerle un cable nuevo para que quede en reposo, entonces uno lo puede calcular de esta manera, usando las leyes de Newton. Entonces es muy funcional al día de hoy, ¿verdad? Más que todo en ingeniería civil o esas profesiones. Coseno de 20. De hecho, los ingenieros mecánicos y los ingenieros civiles reciben clases de física y se les da esto así, tal cual como ustedes lo están viendo. Vamos a ver, cos de 40. Eso me da 18, 18,23. Ujú. No importa el signo, la cosa es que es algo inventado, entonces por eso nos da un signo negativo que no tiene que ver mucho con el sentido de esa tensión. Lo que me importa ahorita es que ustedes vean el procedimiento, ¿verdad? De cómo se hace esa sumatoria de fuerzas y con ayuda de la sumatoria de fuerzas, pues, eh, cómo se pueden encontrar datos. ¿Se entiende esto de la sumatoria de fuerzas? ¿Qué es? Que realmente es agarrar las componentes en X del eje X y esas van a ser las que voy a utilizar para la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí se entiende eso? Perfecto. Ok. Vean que si me preguntaran por la normal, tendría que utilizar la sumatoria de fuerzas en Y. Solo de forma didáctica, tendríamos a la normal positiva y tendríamos la tensión positiva, la componente es opuesta. Entonces se hace con seno. La otra, la de la fuerza de F2, también es opuesta al ángulo, se hace con seno. Y vea que queda en el eje Y positivo. Y tendríamos negativa al peso y negativa a la otra componente. Todo eso igual a 0. Entonces, de ahí, como es una igualdad a 0, yo sé que la normal es igual a pasar todo al otro lado. ¿Lo ven? ¿Verdad? Y ya ahí sería meter los datos, ya obtengo una normal. Vean que la normal, porque eso es algo que pasa muy frecuente, que la gente se aprende el ejercicio que la normal va para arriba y el peso para abajo, y en el caso de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que la normal menos peso es igual a 0, y en muchos casos pasa que la normal y el peso son iguales. Eso no es siempre es así. Eso solo pasa en los objetos sencillos que solo están puestos en el suelo y que nadie está ejerciendo fuerzas en el eje Y. Vean que en este caso en específico la normal es igual a un montón de fuerzas. Entonces no confundan eso porque a veces pasan los problemas que ocupan encontrar la fricción. Entonces ocupan la normal y solo ponen M por G. Entonces no es que sea una ecuación. La fricción no es coeficiente por M por G, no. Eso solo es en el caso que la normal es igual a M por G. ¿Sí queda claro eso? Correcto. Ok, ahora, último ejemplo que quiero compartir. Vamos a ver, sería como el plano inclinado. Eso lo vamos a trabajar la otra semana, entonces tranquilos. Tengo un cuerpo como plano inclinado. ¿Cómo hacerle el diagrama de ese cuerpo? Digamos que están aplicando una fuerza para allá y que tiene fricción para este lado. Lo que se hace normalmente, o que yo hago, ¿verdad? Para que se me haga sencillo, es hacer un plano inclinado, un diagrama de cuerpo libre, plano inclinado. El eje X va a ser el eje donde se está moviendo. Ese. Entonces lo ponemos así. Y mi eje Y, pues siempre va a ser formando ángulo de 90 con el eje X. Eso tienen las dimensiones. Por eso, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones espaciales. Porque la dimensión que me falta dibujar ahí es la que sale de la pantalla.
Todos nuestros movimientos son combinaciones de esas tres dimensiones. Se nos hace imposible imaginarnos una dimensión, una cuarta dimensión que podamos meter de forma que también forme ángulo 90 con esas dos dimensiones. Pero ¿por qué no la podemos imaginar? Porque somos de tres dimensiones espaciales, no podemos imaginar una cuarta dimensión espacial. Eso ya le quedará a los físicos que trabajan en eso, pero lo que estudian son las sombras que proyectan la cuarta dimensión en la tercera dimensión. Pero eso matemáticamente es súper complejo. Nosotros solo vamos a llegar a tres dimensiones espaciales porque es la física que vamos a trabajar en esto.